Buenas tardes, estudiantes del Colegio San Pedro Claver, ciclo 4, cursos octavo y noveno, asignatura Ciencias de la Computación. Decidí hacer este encuentro asincrónico porque por los lunes festivos en las anteriores 2 semanas pues se me alteró un poco los encuentros sincrónicos con alguno de los novenos y alguno de los cursos octavos. Entonces, por esta razón les estoy enviando este video para que por favor lo vean y desarrollen las actividades que les estoy proponiendo. La idea es que ustedes van a desarrollar dos actividades de las cuales deben sacar evidencia fotográfica, con una especial recomendación. Debe ser por la espalda, o sea que se vea la parte de atrás de la cabeza, se vea la pantalla del computador en el caso de la segunda actividad, y en el caso de la primera actividad pues que se vea la espalda, la cabeza por la parte posterior, por detrás, que se vea la hoja y que ustedes están desarrollando la actividad. Es una actividad desconectada, que no tiene nada que ver con computadores. Entonces paso a explicarles para que tengamos claridad de las dos actividades que debemos hacer, de las cuales espero subir la asignación mañana jueves 17 de junio para que la subamos en el mayor tiempo posible. Realmente lo que deben hacer ustedes, la asignación, lo que van a tener que subir inicialmente es únicamente esas dos fotografías. Como les decía, no deben aparecer rostros de estudiantes en ningún momento. Bueno, entonces paso a explicar algunas cosas que son bien importantes que tengamos en claro. Como les indicaba en anteriores ocasiones, en este segundo trimestre pues vamos a desarrollar pensamiento computacional y programación. Entonces, para ponernos en contexto, igual que tenemos que desarrollar habilidades y competencias en pensamiento matemático para poder desarrollar problemas matemáticos o pensamiento de lenguaje para podernos comunicar efectivamente con las demás personas, debemos desarrollar pensamiento computacional para poder establecer unas estrategias muy propias del campo de la computación a la resolución de diferentes tipos de problemas en diferentes ámbitos del conocimiento. Entonces, dentro de este orden de ideas, vamos a introducir a la temática que debemos desarrollar en esta actividad del día de hoy. Entonces, primero, para que tengamos en cuenta en lo que nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra computador. Normalmente siempre la relacionamos con un computador portátil, con un computador de escritorio, con las tablets que tenemos en el Colegio San Pedro Claver. De pronto también podríamos relacionar otros elementos como por ejemplo un celular, un reloj digital o una lavadora. Entonces veamos a ver qué cosas tienen en común estos elementos para que los podamos considerar un computador. Básicamente hablemos del ejemplo de algunos de los elementos que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, la lavadora. Entonces, ¿cómo podríamos decir que cómo sabe la lavadora cuando prendemos el motor, cuándo debe prender el motor e iniciar a lavar? O cuándo debe dejar caer el jabón detergente o a qué temperatura debe elevar el agua cuando nosotros oprimimos el ciclo de lavado suave. La lavadora determina de acuerdo a esto la cantidad de agua, la temperatura, cuántas revoluciones debe girar el tambor y cuánto tiempo y en qué momento debe cambiar esas velocidades para lograr eso. ¿Cómo logra esto la lavadora? Pues entonces debemos pensar que existe un programa que cuando uno elige el ciclo suave da las instrucciones para que la lavadora empiece a escurrir, a lavar, a centrifugar y a realizar todas las actividades de forma correcta. Las lavadoras modernas, en términos generales, al igual que los computadores y muchos otros artefactos, incluyen procesadores. Entonces, esto es lo que hace un elemento de estos que podamos considerarlo como un computador.
que incluye un procesador que ejecuta instrucciones de un programa desarrollado por una persona que se denomina programador. Este programa incluye instrucciones sobre el tiempo de lavado, temperatura del agua, el momento de agregar el jabón, entre muchas otras acciones. Los artefactos y electrodomésticos son cada vez más, entre comillas, inteligentes, pero para ello necesitan que un programador haga un programa que debe ejecutar un procesador electrónico. Entonces, unas definiciones, por ejemplo, la primera, algoritmo, es una secuencia lógica de pasos. ¿En qué ámbitos podemos hablar de algoritmos? Por ejemplo, en matemáticas. Para efectuar una división debemos seguir una secuencia de pasos para lograr efectuar la división de forma correcta. Eso es un algoritmo. También, por ejemplo, cuando vamos a armar un cubo de colores, los famosos cubos de Rubik, para que todas las caras tengan el mismo color. Entonces debemos seguir una secuencia de pasos, una secuencia lógica de pasos determinada con anterioridad para poder lograr obtener la resolución del cubo de Rubik. Eso también es un algoritmo. Ahora, en ese orden de ideas, ¿qué será un programa? Un programa es una secuencia de instrucciones escritas para realizar una tarea específica en un procesador. Ahora, ¿qué o quién es un programador? El programador es la persona que escribe el programa para ser leído por un procesador. Y el procesador es un dispositivo electrónico que entiende esas instrucciones y las ejecuta automáticamente. Bueno, ahora vamos a hablar de la primera de las dos actividades que vamos a desarrollar. Es una actividad desconectada. Hay que tener en cuenta que en ingeniería de sistemas y en programación no siempre se va directamente a los computadores, sino que primero hay que programar y hay que identificar lo que debemos hacer en un papel. Entonces, por eso la importancia de las actividades desconectadas. Entonces, vamos a pensar en un tablero como el que vamos a ver en este momento. Un tablero de 5 cuadros de altura por 5 cuadros de ancho, o sea, finalmente tiene 25 cuadros. Para la actividad que ustedes deben hacerlo, deben trazarlo en una hoja, puede ser en una hoja tamaño carta, puede ser aproximadamente de 4 por 4, o sea, 20 centímetros a lo ancho y 20 centímetros de altura. Y deben trazar líneas de 20 centímetros cada 4 centímetros para poder tener esta cuadrícula más o menos de este tamaño como la que tenemos acá. Y por este lado igual. Entonces, líneas de 20 centímetros separadas por líneas verticales cada 4 centímetros. En estos cuadros que tenemos aquí indicados vamos a ubicar estas llamadas serpientes. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 para el caso de esta primera hoja. Y vamos a tener en la parte inferior, en la esquina inferior derecha, un cuadro que se llama el cuadro de inicio. ¿De qué se trata la actividad? Yo les voy a mostrar, les voy a proponer esta hoja, esa cuadrícula, en la cual voy a ubicar estos blancos, llamémoslos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para este ejemplo. Y ustedes, por medio de instrucciones que les voy a indicar más adelante, a partir de un cuadro de símbolos, instrucciones, ustedes deben poder desplazarse y ubicar esos respectivos blancos, saber dónde están ubicados. La actividad se desarrolla de la siguiente manera. Debemos partir siempre del cuadro inicio. Entonces, en este cuadro inicio tenemos unas fichas que nos van a servir para ubicar, para desplazarlas y ubicar dónde están ubicadas estos blancos dentro de nuestra respectiva cuadrícula. O sea que ustedes no van a conocer dónde están ubicadas las serpientes, pero no dónde están ubicados estos blancos, entre paréntesis, rojos,
por medio de instrucciones que yo les voy a indicar, ustedes deben ubicarlos en el tablero y entregar algo de estas características. Entonces, como les decía, inicialmente vamos a partir de la hoja en blanco. Yo les voy a dar unas instrucciones. Estas son las instrucciones para que tengamos en cuenta. Entonces, siempre debemos partir de este primer símbolo, porque ese símbolo me va a servir para tomar y levantar una ficha de la pila de inicio y comenzar el proceso. Estas 4 de aquí abajo, a la derecha, a la izquierda, hacia arriba y hacia abajo van a permitir desplazarme o una celda a la derecha, o una celda a la izquierda, o una celda hacia arriba, o una celda hacia abajo. Y este segundo símbolo me va a permitir para que cuando esté ubicado en el respectivo cuadro, bajar y soltar la ficha en la casilla en la cual nos encontramos. Entonces les voy a mostrar un ejemplo, les voy a mostrar realmente la solución de esta primer cuadrícula que desarrollamos, como les decía inicialmente, con esta hoja sin los blancos ubicados. Entonces, aquí estamos hablando de ese mismo cuadro. Aquí tenemos las serpientes ubicados tal como se los había mostrado anteriormente, y con unas respectivas instrucciones ustedes deben colocar estos blancos en el lugar donde están ubicados en el actual momento. Instrucciones que tenemos que tener en cuenta, entonces voy a permitir leerles. Dice: en esta sección jugaremos a ser un procesador. Para ello deberemos escribir un programa, una serie de instrucciones, utilizando los símbolos de instrucciones. Los símbolos de instrucciones son los que les mostraba anteriormente. Estos son los símbolos de instrucciones. Vamos a escribir un programa utilizando esos símbolos de instrucciones que se muestran en esa tabla que les mostré anteriormente, para llevar objeto por objeto desde la casilla inicio. Siempre inician acá en la casilla inicio hasta un lugar indicado con el símbolo del blanco que les decía anteriormente, sin pasar por encima de las serpientes. O sea, no podemos pasar por las serpientes ni de los objetos ya colocados. Si ya tenemos un blanco colocado, no podríamos pasar, por ejemplo, por acá. Si voy a ubicar el programa para encontrar este blanco, no podría pasar por acá si ya tengo ubicado este blanco aquí, porque ya esta casilla está ocupada y yo no puedo pasar por encima de cuadro donde ya haya objetos blancos colocados, ni colocar un nuevo objeto tampoco donde ya hay otro objeto colocado. Para jugar vamos a indicarles cómo sería el procedimiento. Voy a indicarles cómo sería el procedimiento. Entonces, estas son las instrucciones. Siempre, como les decía, siempre partimos de esta pila inicio. O sea, inicialmente todas las fichas están acá en este cuadro de la esquina inferior derecha, y por medio de estas instrucciones debo llegar a colocar cada una de esas respectivas fichas. Entonces vamos a ver cómo sería, a dónde nos llevaría esta primera línea de programación. Cada una de estas es una línea de programación. Entonces siempre, como les decía, iniciamos con esta, porque esa nos va a permitir levantar la ficha de la pila inicio. Listo, entonces la primera línea de programación: levantamos la ficha de la pila inicio, avanzamos 3 casillas hacia arriba, nos quedamos ubicados 1, 2, 3 casillas hacia arriba, y posteriormente nos desplazamos 1, 2, 3 lugares a la izquierda. 1, 2, 3 lugares a la izquierda. Quedamos ubicados en esta cuadrícula. Y aquí está el cuadrito que nos permite soltar la respectiva ficha en el lugar correspondiente. Entonces, con esta primera línea de programación vamos a ubicar esta primera ficha. Continuemos con la siguiente. Vamos a ver. Entonces, levantamos la ficha de la pila de inicio con esta primera ficha, avanzamos 3 posiciones hacia arriba, 1, 2, 3 posiciones hacia arriba, luego una a la izquierda, y soltamos la ficha en la respectiva cuadrícula. Entonces, con esta segunda línea de programación ubicamos esta segunda ficha. Hemos ubicado hasta ahora estas 2 primeras fichas. Ahora veamos esta tercera línea de programación. ¿Qué ficha nos va a permitir ubicar? Entonces, levantamos la ficha de la pila inicio
avanzamos una hacia arriba, luego nos desplazamos 1, 2, 3 y 4 a la izquierda, 1, 2, 3 y 4 a la izquierda, luego nos desplazamos una hacia arriba y soltamos la ficha. Con esta tercera línea de programación hemos ubicado este tercer blanco. Y así sucesivamente con los demás blancos hasta terminar de ubicar los 2, 5, los 7 blancos. Entonces cada una corresponde a una de los respectivos blancos. Cada línea de programación corresponde a uno de los respectivos blancos. Bueno. Entonces en la asignación que yo voy a subir a la página de EduPage les voy a indicar 3 cuadrículas y con instrucciones con líneas de programación ustedes me deben ubicar las respectivas fichas en los respectivos lugares donde se deben encontrar. ¿Sí? Yo les envío a ustedes el dibujo de la imagen de la cuadrícula, la cual ustedes deben representar en una hoja, y con instrucciones de este tipo mostradas de esta forma, ustedes deben ubicar los respectivos blancos en esas respectivas hojas de cuadrícula. Esa es la primera actividad. Entonces, recomendación: ustedes deben pedirle el favor que alguien les tome una fotografía cuando ustedes están haciendo el trabajo, sin que salga su cara, sino que salga la espalda, su cabeza por la parte de atrás, y ustedes efectuando el trabajo sobre estas hojas. Entonces, de esta primera actividad, una fotografía. Ahora paso a explicarle la segunda actividad. Para la segunda actividad, ustedes deben ingresar a Google Chrome y en la barra de direcciones van a escribir la siguiente dirección: mycode.org, y damos Enter. Ya ubicados en esta pantalla, vamos a darle clic sobre este primer botón, que es la tarjeta microbit, con la cual vamos a trabajar. Como no tenemos disponible en este momento tarjeta microbit, porque en nuestra casa no lo tenemos, entonces ustedes lo que van a hacer es van a trabajar en MakeCode, que es el simulador de esa tarjeta de programación. Le vamos a dar clic en Nuevo Proyecto. Le vamos a colocar aquí encuentro. Tenemos que escribirle un nombre. Vamos a colocarle encuentro, raya al piso 1, y la vamos a dar clic en crear. Vamos a esperar que se inicie el programa. Ya dentro de MakeCode vamos a ver una simulación de la tarjeta microbit, que es una tarjeta en la cual vamos a hacer programación por bloques, y vamos a realizar unas actividades. Una actividad muy sencilla, en la cual ustedes también, como en la primera actividad, ustedes deben pedirle a alguien que a su espalda les tome una fotografía en la cual se vea la pantalla del computador, como se está viendo acá, y que se vea que ustedes están trabajando, pero que no se vea el rostro de los estudiantes, que se vea la parte de atrás de la cabeza y la espalda, y que ustedes están trabajando. Es algo muy sencillo. Yo les voy a dar la instrucción muy sencilla. Entonces, como les decía, esto es programación por bloques. Esta es una simulación de la tarjeta microbit. Entonces, lo que yo haga en programación aquí se va a ver reflejado en esta tarjeta microbit, y básicamente en una pantalla de 25 LEDs, tienes 5 LEDs 5 LEDs en este sentido por 5 LEDs acá, para un total de 25. Entonces vamos a darle unas instrucciones para
desarrollaron algunas actividades muy sencillas en MakeCode, que como les indicaba es la simuladora el simulador de la tarjeta Microbit. Microbit es una tarjeta suministrada por la BBC de Londres y que sirve para hacer programación por bloques. Entonces vamos a hacer algo muy sencillo. Entonces en este bloque, que son los bloques que arrancan, te dice al iniciar, vamos a colocarle algunos bloques. Por ejemplo, vamos a colocar el bloque, este primer bloque lo vamos a arrastrar y lo vamos a ajustar aquí. Y le vamos a decir que tan pronto al iniciar nos haga algún arreglo de luces que se nos ocurra. Por ejemplo, este es una especie, es una N, puede ser una N. Y luego de ese que se borre la pantalla. Entonces este bloque borró la pantalla, lo arrastramos, lo colocamos aquí. Posterior a ese vamos a agregar otro bloque que es mostrar una cadena. Lo vamos a ensamblar aquí debajo de borrar la pantalla. Mostrar la cadena y le vamos a colocar un texto, el que queramos nosotros. Por ejemplo, ya no hello en inglés, sino hola en español. Para mostrarles un poco cómo trabaja la Microbit y en este caso el simulador. Vamos a arrastrar el icono, un icono que nosotros podemos mostrar. Puede ser por ejemplo un corazón o podríamos cambiarlo por otro que quisiéramos nosotros. Entonces vamos a reiniciarla para verla trabajar. Entonces al iniciar, aquí al iniciar debe aparecer la letra N. Se borra la pantalla, después dice hola y después de este aparece un corazón. Entonces ahora vamos a mostrar otras instrucciones sencillas que podemos ejecutar en la Microbit, en este caso en el simulador que es la MakeCode donde estamos. Entonces vamos a introducir de este grupo otro bloque que diga al presionar el botón A. Este que no nos sirve lo vamos a eliminar, que no vamos a utilizar. Voy a duplicarlo. Al duplicarlo debo cambiarle aquí la denominación. Colocamos el botón B porque tenemos un botón A y un botón B. Ahora vamos a indicarle algunas instrucciones cuando oprimamos el botón A o cuando oprimamos el botón B. Entonces, al oprimir el botón, al presionar el botón A, que aparezca, puede ser por ejemplo esta carita feliz. Luego, otras pequeñas instrucciones, por ejemplo, que muestra una cadena que diga bienvenido. Bienvenido. Y ahora hagamos otras opciones para el botón B. Entonces igual voy a copiar este icono, lo duplico, lo coloco aquí dentro del bloque al presionar el botón B, pero le voy a cambiar el icono para que haya alguna diferencia. Entonces pongámosle otro icono al presionar el botón B, por ejemplo este cuadrito. Y después llevamos para acá el bloque borrar la pantalla. Luego una pausa, que haga una pausa de un segundo, bueno, de un segundo, y posterior a eso que me muestre el número, el número 7 por ejemplo, lo que yo quiera presentar. Entonces ahora ya probamos lo que sucede al iniciar, que lo está haciendo en este momento.
que es mostrar primero la letra N, luego borrar la pantalla, luego mostrar un letrero hola y luego mostrar un icono de un corazón, que lo vimos ahorita. Bueno, veámoslo rápidamente. La N, luego hola en la pantalla, después de haber borrado la pantalla, y luego el icono de un corazón. Ahora presionemos el botón A ver qué sucede. Al presionar el botón A aparece una cara feliz y una cadena que dice bienvenido. Ahora miremos qué sucede al presionar el botón B. Primero aparece un cuadro, borra la pantalla, una pausa de un segundo y luego muestra el número 7. Básicamente son ejemplos de programación por bloques que se desarrolla en la tarjeta micro:bit, en este caso en el simulador de MakeCode. Bueno, niños, entonces de esta actividad, esta segunda actividad, como les indicaba, quiero que le tomen una fotografía a su espalda donde se vea que ustedes están trabajando en MakeCode. Esto es programación, esto es lo inicial de pensamiento computacional. Aquí comenzamos a trabajar en pensamiento computacional y en programación por bloques. Quiero que tomemos una fotografía y que le subamos lo más rápido posible. Estas dos fotografías son la tercera nota de este segundo trimestre. Si ustedes revisan en este momento la página de UPage, no tenemos notas porque yo todavía no he evaluado las actividades anteriores, que cuáles eran. Una era primera actividad del segundo trimestre y la segunda la segunda guía global. Esta sería la tercera actividad, muy sencilla. Necesito que por favor antes del día viernes estén subiendo esta tercera asignación. Yo la estaría subiendo mañana jueves, que la subamos lo más pronto posible para poder obtener una tercera nota y actualizar todas las notas para que ustedes ya tengan un reporte de cómo es su situación académica en la asignatura Ciencias de la Computación en este segundo trimestre. Entonces, inicialmente, solamente necesito las dos fotografías de ustedes por la espalda, ¿sí? Que no aparezcan rostros de los estudiantes en ningún momento. Si aparecen rostros de los estudiantes, no pueden ser validadas como actividad. Bueno, niños, muchas gracias. Que tengan una feliz noche, unas felices vacaciones y estamos en contacto para cualquier duda o cualquier inquietud que puedan ustedes tener. Muchas gracias.